Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Después de un tiempo sin probar la plataforma de Apple Music, hoy volvemos a hacer las pruebas de cómo se comporta el audio en alta resolución o Hi-Res tanto en iPhone como en Android. Comprobaremos si sobre todo en Android ha mejorado el reconocimiento de las diferentes profundidades de bits, así como la frecuencia de muestreo, o por el contrario sigue siendo una asignatura pendiente por parte de las diferentes plataformas de saltarse la limitación de audio del propio Android. En cualquier caso, hay que puntualizar que a la hora de disfrutar del sonido con tus canciones favoritas, la plataforma Apple Music se oye genial en los dos sistemas operativos. Antes de empezar con las pruebas, hay que comentar para quien no conozca la plataforma que si decides elegir Apple Music te vas a encontrar cantidad de secciones como los diferentes géneros musicales, playlists, emisoras de radio, diferentes mix dependiendo de la música que escuches, etc. Y todo presentado con un diseño muy bonito y elegante que combina los diferentes colores de las portadas de los discos, que hace que la navegación por la plataforma sea muy divertida. Otra cosa a destacar que me encanta es la portada de presentación que tiene cada artista, que es muy bonita, empezando con una imagen del artista y después te encuentras con todo lo referente a su música, muy bien ordenado, como son sus canciones top, discografía, vídeos, artistas similares, etc. En un diseño visual que es una maravilla para los amantes de la música. La primera prueba que voy a realizar va a ser con un iPad y utilizaré 3 tags distintos y así veremos si el resultado es igual o no. Empezaré con el DAC de Eevee para visualizar en pantalla los resultados. Pero antes de nada hay que asegurarse que el Dolby Atmos está desactivado, si no el audio en alta resolución no funcionará con los diferentes DACs que le conectemos. Y ahora ya pues podemos proceder a reproducir cualquier canción. Si os fijáis, marca 44 y coincide. Yo lo que quiero que os fijéis es en la detección de la profundidad de bits y en la frecuencia de muestreo en cada pista. Es decir, que va cambiando correctamente. A lo mejor una será de 96, después pasaremos a una de 48 y tal, pero va cambiando. Esto ahora lo veréis como en Android no funciona con esa precisión que estamos viendo en el sistema de iOS. Ahora probamos con el FiiO K11. Conectamos y empezamos a reproducir cualquier lista. Podemos apreciar cómo el comportamiento entre el DAC y el iPad es perfecto. Vemos cómo va cambiando de frecuencia de muestreo sin ningún problema. Y por último vamos a utilizar el Eevee Go Link. Y hacemos lo mismo. Vamos a reproducir cualquier disco y vemos que funciona igual de bien que los otros DACs. Así que llegamos a la conclusión de que el Beat Perfect en Apple Music en iOS es simplemente perfecto. Y ahora vamos a hacer la prueba en el sistema Android. Pero antes de nada, lo primero que tendremos que hacer es verificar que el audio espacial está desactivado, ya que con esta opción activada el audio en alta resolución no funcionará bien. Se prioriza el Dolby Atmos, entonces hay que desactivarlo. Vale, y una vez hecho esto, pues ya podemos empezar a reproducir cualquier canción. Sí que vemos que detecta un cambio de bit superior, pero el problema es que se queda estático, ya no es posible regresar al bit correcto. En este caso ha detectado 24 bits y 192 kHz y aunque cambies de canción siempre marcará lo mismo, así que no funciona como debería. Ahora vamos a hacer lo mismo con el Eevee Go Link. Comprobaremos que efectivamente sí que detecta un cambio de bit superior, pero se queda estático para siempre.
y lo único que podemos hacer es quitarlo y volverlo a poner para que vuelva a su forma predeterminada, aunque una vez que detecte un cambio de bit superior se volverá a quedar estático. Por lo tanto, el cambio de DAC ha dado el mismo resultado. Y por último lo probamos con el FIO K11 y nos da el mismo error, así que llegamos a la conclusión de que falta una evolución y actualización por parte del equipo de Apple para el sistema Android. Esperemos que el Bit Perfect sea una realidad en un futuro no muy lejano para que los usuarios de Android puedan disfrutar de esta excelente plataforma. Pues nada chicos, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!